tercer video dedicado a la figura y obra de Carlos de Sigüenza y Góngora, este criollo novohispano, nacido en el año de 1645 en la Ciudad de México y fallecido en este mismo sitio en el año 1700, una figura que sin ninguna duda constituye el, quizá el humanista y científico más importante del siglo XVII y probablemente no solo en el contexto novohispano, sino también una figura que descolla en el ámbito americano en general. Estábamos con la reseña de su obra, estábamos viendo una pequeña, digamos, revisión de sus obras publicadas y nos quedamos en 1681 con el Manifiesto Filosófico contra los Cometas, el título abreviado de esta obra publicada en 1681, de la cual voy a leer este pequeño párrafo. No, antes quisiera recordar que esto se debe a la visualización del cometa Kirch, también llamado cometa de Newton, un cometa que, bueno, se puede decir es uno de los más destacados avistamientos de cometas que se dieron en este periodo, que precisamente pues fue visto en Europa y fue por supuesto comentado a su vez por varios científicos, el propio Newton allá en Europa, y que aquí en el caso de Carlos de Sigüenza y Góngora dio pie para la realización de este escrito. Dice: todo cuanto aquí he dicho se ha verificado estos días en esta populosísima Ciudad de México, y lo mismo habrá sucedido en el resto de la América y aún en todo el mundo, con ocasión de un cometa que se ha visto desde casi mediados de noviembre del año pasado de 1680, cuyas observaciones para deducir su longitud, latitud, distancia a la Tierra y paralajes y demás, que es concerniente a la naturaleza comética, sacaré breve a luz, dándome Dios vida. Discurriré entonces con difusión lo que apuntaré ahora como en compendio, porque pretendo ocurrir a las voces inadvertidas del vulgo con que me prolija sus veleidades por discursos y juicios míos, siendo así que no es el mío tan corto que ignore que en esta materia debo sentir. Aquí hay una cosa importante porque dijimos que Carlos de Sigüenza y Góngora dejó ver claramente su vena científica al afirmar en este manifiesto que las doctrinas astrológicas que afirman que los cometas anuncian o son causa de males carecen de todo fundamento, y trató de discernir y de abocarse prácticamente al carácter astronómico del fenómeno del cometa y tratar de, obviamente, dilucidar cuál es la naturaleza de estos cuerpos y también hacer cálculos acerca, como lo menciona aquí, de la longitud, latitud, distancia de la Tierra y los paralajes. Entonces, este texto, que va a estar dedicado en su momento a la virreina, a la condesa de Paredes, algo que era muy común y más por su naturaleza de cosmógrafo real, va a dar pie después a una respuesta de Francisco Eusebio Quino, o más bien Eusebio Francisco Quino, este muy importante misionero jesuita, que llegaría precisamente en enero de 1681 a tierras novohispanas, estaría en la Ciudad de México y sería recibido y sería prácticamente provisto de una serie de datos, de mapas y demás por el propio Carlos de Sigüenza y Góngora. Ya hablaremos en su momento de esta situación. Y bueno, esta es una pintura precisamente de 1681 alemana que deja más bien que es testimonio, pues ahora sí que de primera mano, del paso del cometa, si no me equivoco, esto por una de las ciudades alemanas del sur. No estoy seguro cuál es ella, pero este es el famoso cometa Kirch o cometa de Newton, que también fue avistado y registrado y comentado por Carlos de Sigüenza y Góngora. En una segunda presentación de las ediciones primitivas de la obra intelectual y literaria de Carlos de Sigüenza y Góngora, podemos hablar del triunfo parténico, ¿no? Y bueno, antes de eso, perdón, vamos a ver otras obras, pero bueno, el triunfo parténico
que en Glorias de María Santísima celebró la Academia Mexicana. Esto es otro de sus serie de poemas de carácter, digamos, sacro. Luego tenemos El Paraíso Occidental, que es considerada una de sus obras más importantes por la calidad literaria, en el que se hace pues un elogio, digamos, al Real Convento de Jesús María de México, este convento de femenino que de hecho se encuentra todavía en pie y que recientemente, digamos, había inaugurado un gran jardín con algunas especies botánicas y de interés, digamos, científico en su momento, y prácticamente, pues dio pie a esta obra, también por la importancia, no solo religiosa, sino por la importancia que podría tener respecto a estas disciplinas, digamos, botánicas. La piedad heroica de don Hernando Cortés, Marqués del Valle, que es pues un acercamiento a la figura de Hernán Cortés, y de su carácter, obviamente es benigna hacia él, porque nos habla pues en buena medida de cuál fue una de las virtudes que Hernán Cortés demostró hacia la población natural, a la población de los naturales, o la gente, digamos, de menores recursos, con la fundación del hospital más antiguo de América, que todavía sigue en funciones, que es llamado el Hospital de Jesús, el hospital que estuvo dedicado a la Purísima o Inmaculada Concepción, y otros aspectos, digamos, vinculados a la llamada de los franciscanos para precisamente llegar a misionar en tierras americanas. Eh, ya de otro carácter, ya literario, Los infortunios de Alonso Ramírez, que es una llamada, una precursora de la novela en la Nueva España y en México, por supuesto. Es un texto que además es muy actual porque está haciendo alusión, primero que nada el personaje existe. Este personaje llega a la Ciudad de México y narra parte de estas aventuras al propio Carlos de Sigüenza y Góngora, quien transforma pues todas estas vicisitudes en un texto que tiene secciones bastante interesantes y por supuesto que tiene una prosa que me parece que es destacada, digámoslo así, para ese momento y bueno, muy propio de la pluma de Carlos de Sigüenza y Góngora, pero digo que es muy actual porque nos habla precisamente de la amenaza de la piratería inglesa, que si ustedes recuerdan mencionábamos en 1685 y en 1683 había propinado dos golpes terribles a las costas novohispanas, uno en Veracruz y otro en Campeche, y que antes de ello pues se había llegado a apoderar de territorios completos que antes eran, digamos, del Imperio Español, como lo fue la isla de Jamaica, como lo fue la parte occidental de la isla de la Española y también la propia isla del Carmen o Tris, como fue llamada por los ingleses. Entonces es interesante desde el punto de vista de la del tema, digamos, de carácter sociohistórico que se llega a tratar, de las exploraciones que continuaban siendo importantes por estos viajes a las Filipinas y el hecho de colocar a México, al territorio novohispano, pues, como un centro importantísimo de este tipo de expediciones y como un lugar privilegiado por su comunicación a través de dos grandes costas con el viejo mundo y con los territorios de Asia. Entonces, esto es un poco acerca de estas obras. Sobre el triunfo parténico, bueno, una pequeña fracción, Florentísima Academia Mexicana, depósito de la erudición, erario de las letras, emporio de la sabiduría y fuente inagotable donde beben los eruditos el néctar suavísimo de las ciencias. Estas palabras nos dan una idea de la alta estima que tenía Carlos de Sigüenza y Góngora acerca del movimiento intelectual que se estaba llevando a cabo, del cual él era
un protagonista indudable, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, en territorio novohispano, particularmente en tierras de la Ciudad de México, y pues obviamente cómo este movimiento intelectual, cultural y digamos de acercamiento a las ciencias, como eran concebidas en ese tiempo, evidentemente ponían alto el nombre, digamos, de la Nueva España y desde la visión de gente como Góngora nos colocaba en una posición que no era menor, digamos, a la de la propia metrópoli española. En Paraíso Occidental, aquí les leo esta sección que dice: a cuya composición me ha estimulado el sumo amor que a mi patria tengo, y en la que se pudieran hallar singularísimas noticias, no siendo la menos estimable deducir la serie y cosas de los chichimecas que hoy llamamos mexicanos, desde poco después del diluvio hasta los tiempos presentes, y esto no con menos pruebas que con demostraciones innegables por matemáticas. Cosas son estas y otras sus semejantes que requieren mucho volumen, y así probablemente morirán conmigo, pues jamás tendré con qué poder imprimirlo por mi gran pobreza. Quiera Dios nuestro Señor que no sea así, lo que tengo averiguado de Santo Tomás Apóstol en esta tierra y de su cristiandad primitiva, ni el teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México, donde se hallarán las grandezas que de esta ciudad tengo prometidas y casi escritas. De lo mucho que he comunicado a los indios para saber sus cosas, puedo decir el que me hallo con cierta ciencia de las idolatrías, supersticiones y vanas observancias en que hoy entienden, y que me alegraría me mandasen escribir para su remedio. Aquí nos está hablando precisamente de en parte aludiendo al conocimiento de primera mano que llegó a tener del mundo indígena, aunque evidentemente, cuando digo de primera mano, no hay que olvidar que es filtrado por estos eh, gente de ascendencia indígena como Xochitl, por ejemplo, que pertenecía a una élite y que había sido educado ya o formado en el contexto de la cultura española, pero que tenía un enorme conocimiento y tenía con él también el orgullo de ser descendiente de la nobleza texcocana. Estos materiales que Carlos de Sigüenza Góngora copió y prácticamente conservó con mucho celo, no nada más eran parte de un coleccionismo, sino una parte de un análisis de lo que era el mundo indígena a la llegada de los españoles o anterior a la llegada de los españoles, y tratar de continuar con la obra que en el siglo XVI habían empezado los cronistas, los frailes y cronistas, digamos, del siglo XVI, y que Sigüenza y Góngora pues nunca pudo llevar a cabo con esa misma, digamos, potencial por dos razones. Una, porque le ocupaban muchos temas y prácticamente se abocó, tenía talento para muchas disciplinas, y por otro lado porque nunca hubo un financiamiento directo para poder realizar una obra de la altura, por ejemplo, de la que llevó a cabo un Bernardino de Sahagún, por ejemplo. Bueno, acerca de los infortunios de Alonso Ramírez leemos este fragmento. Alabo a cuantos, aun con riesgo de vida, solicitan la libertad por ser ella la que merece, aun entre animales brutos, la estimación. Fue nuestra acción primera levantar voces al cielo, engrandeciendo a la divina misericordia, como mejor pudimos, y con inmediación dimos las gracias a la que en el mar entre tantas borrascas fue nuestra estrella. Creo hubiera sido imposible mi libertad si continuamente no hubiera ocupado la memoria y afectos en María Santísima de Guadalupe de México, de quien siempre protesto, viviré esclavo por lo que le debo. He traído conmigo siempre un retrato suyo, y temiendo no lo profanasen los herejes piratas cuando me apresaron, como mejor pude lo quité de su vista, y la vez primera que subí al tope, lo escondí allí. Esto es un fragmento de esta novela precursora, digamos, en las letras novohispanas, y que nos habla pues del episodio, del momento en que Alonso Ramírez fue, sus expediciones, pues fue apresado por los piratas ingleses. Continuaremos en el siguiente video con, espero, la última parte ya de las obras de Carlos de Sigüenza y Góngora.